Rema word Yo no means, sé si usted entiende lo que quiere decir la palabra rema, but there is a difference pero between hay una diferencia the word logos, which is in the Greek term, en griego, término, it's a Greek term, and the word rema. es un término griego y la The palabra word logos logos, la palabra, means something that is being written significa algo que ha sido escrito or something that has been said o by algo que someone, está dicho por alguien. talking about in human form. Está hablando de una manera humana. But the word rema, Pero la palabra rema it's something different. es algo diferente. It's something that goes beyond human understanding. Es algo que va más allá del entendimiento humano. Therefore, it means a superior being, a supreme being. Un supremo. And when I'm talking about supreme being, I'm not talking about like a God. Yo no estoy hablando I'm talking about the Lord Yo estoy hablando of del Lords. Señor. We're in the church, right? Estamos en la iglesia. So I'm assuming you understand what I'm talking Yo about. asumo que usted está entendiendo lo que yo digo. So what I'm talking about is a rema word. Lo que usted está hablando es una palabra rema. And just because our Pastor Adam said that he spoke with God and God spoke, to him, Porque Adán dijo que habló con Dios y Dios habló con él. I think that it is a confirmation of what God is about Es to una say confirmación de lo tonight. que Dios va a decir. Because it is true, we are living in a very special time. Es cierto, estamos viviendo unos tiempos especiales. And this time is not just the word is special. Y en este tiempo no es la I'm going to especial. call it Yo divine. voy a decir algo divino. Divine time. Un tiempo So divino. I don't know if you understand the difference of a special time and Yo divine no time. sé si usted entiende la diferencia See, when entre something especial y special, of divino. course, there's something different. Algo diferente. But when I'm talking about divine time, Cuando yo hablo del tiempo I'm divino, talking about God's yo time. estoy hablando del tiempo de I, Dios. I don't know if you understand what I'm Usted talking about. entendió lo que yo digo. All right, I think it's better to read, right? So let's read before we get started. Vamos a ver, Amen? empezar. All right. Primera de Samuel 17, Samuel 17. y vamos a leer algunos versículos. I'm going to read a few verses. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 5, Verse 1 through 5. y luego vamos a saltar, And we're going to move. ¿ok? No vamos a leer todo el pasaje, I'm going to read all the passage. por algunos versículos que son importantes para desarrollar el mensaje. So that we can develop the message of God tonight. Amen? Para que podamos Desarrollar. Para que podamos desarrollar el mensaje de la manera que Dios quiere. in the way that God wants to. Amén. Dice así la palabra. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Scott in Judah. They pitched camp at the Ephes-dammim between Scott and Arches. Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. The Philistines occupied one hill and the Israelites another, with the valley between them. A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistines' camp. He was over 9 feet tall. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze, weighing 5,000 shekels on his legs. He wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. Ahora vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 16. Verse 12 to now to verse 16. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos.
Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Now David was the son of an Ephraite named Jesse, who was from Bethlehem in Judah. Jesse had 8 sons, and in Saul's time he was old and well advanced in years. Jesse's 3 oldest sons had followed Saul to the war. The firstborn was Eliab, the second Abinadab, and the third Shammah. David was the youngest. The 3 oldest followed Saul, but David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. For 40 days the Philistine came forward every morning and evening and took his stand. Ahora vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 26. We're going to read from verse 23 to verse 26. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? As he was talking with them, Goliath the Philistine, champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance, and David heard. When the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. Now the Israelites had been saying, do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughters in marriage, and will exempt his father's family from taxes in Israel. David asked the men standing near him, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Ahora vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 39. We're going to read from verse 31 to verse 39. No se preocupe que no va a predicar muy largo. Don't worry, I'm not going to preach very long. ¿Okay? Es para que usted entienda lo que hay aquí. You don't understand what's here. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Y Saúl vistió
a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Diseñó David su espada